Gracias por estar aquí. Nosotros somos parte del colectivo ILEE. El colectivo ILEE, luego del huracán María, estaba haciendo unos esfuerzos encaminados a la recuperación a través del desarrollo comunitario. Hemos estado haciendo lo que se llaman unos calderos de ideas a través de la isla. Hemos ido a aquel área metro, estuvimos en Loíza, estuvimos en Yabucoa, Ay Bonito, Guayama, Vieques, Peñuela, San Sebastián, Mayagüez, Aguadilla, Aguada, ya dije Vieques, por ahí, hemos estado por ahí. Esos calderos de ideas se han hecho con el propósito de saber cuáles son las situaciones de las personas en estos pueblos, en especial de las mujeres, ¿verdad? Quienes son la fuerza trabajadora del país. Entonces, ellas como expertas nos han dado luz sobre qué temas debemos estar hablando, qué temas son los que tienen que dársele más ímpetu en cuanto a hablarlo, no solamente a la sanación, sino también las cosas, qué es lo próximo después del huracán, qué es lo próximo, ¿no? Y dentro de eso nos han surtido como unos hints, como unas banderitas de unos temas que se tienen que hablar y que a lo mejor no tenemos mucha información. Entonces decidimos incluirlos juntos de saber antirracista, que habíamos estado haciéndolo antes de los calderos, con otro tema más dirigido al racismo. Sin embargo, como les dije, los calderos de ideas nos han dado una idea de hacia dónde debemos dirigirlo. Ya hicimos uno en junio en relación a espacios, identidad puertorriqueña. Entonces es más dirigido a lo que sería la economía solidaria y el desarrollo sostenible. Le digo que ellas son las que han arrojado luz porque dentro de los procesos de los calderos nosotros le pedimos a las mujeres que visionen Puerto Rico. Cómo ellas quieren ver a Puerto Rico, qué cosas ellas entienden que necesitan, cómo debemos organizarnos para eso. Y entonces, según eso, pues nos han dicho, pues esto es lo que debemos hacer. O yo quiero en mi comunidad ver esto, ver lo otro, ¿verdad? Y entonces nosotras acá, dentro del colectivo, pues hemos estado dándole vuelta a ese asunto y aprovechando esas relaciones que tenemos con gente bien buena y bien productiva, hicimos contacto para que fueran entonces nuestros generadores de discusión. Rapidito los presento. Leila Negrón Cintrón está acá como activista pro la mujer y también parte de A la Paz. Leila, Raquela Delgado, ella quiere que la presentemos como trabajadora social feminista. También es parte del María Font, que es importante, es administradora y nos ha dado la mano ahí, bien chévere. Y acá tenemos a Cristina Greca Martínez y a Milcar Coto. Ellos son codueños de La Tequelate y Café Lab, ¿ok? Ellos van a ser nuestros generadores de discusión porque tenemos un círculo antes de que porque esto es todo el mundo por igual, nos queremos ver las caras, que todo el mundo hable, ¿verdad? Ellos van a servir no como panelistas, sino como generadores de discusión. ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario? Es importante que se sientan la libertad de hacerlo, ¿ok? Con eso, los dejo con María. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Estamos aquí. Que no se saben los carajos por ahí. Quedó grabado. El carajo grabado. No te preocupes que le editamos. Pues mi nombre es María Reina Comarejo. Perdonen la tardanza entre los tapones y la vida que nos ha tocado vivir en estos días. Pues se ha puesto la cosa difícil con enfermedades, con gérmenes que estamos cargando. Todas. Pero nada, queríamos hablarle un poquitín de Colectivo ILEE y yo creo que muchos de ustedes conocen nuestra trayectoria de trabajo antirracista en Puerto Rico. Deben saber que Colectivo ILEE se fundó fuera de Puerto Rico en el 1992 en nuestra comunidad, para atender a nuestras comunidades en Massachusetts, entre Northampton y Amherst y Springfield y Holyoke y toda una serie de áreas donde los puertorriqueños suelen ir, ¿no? Desde los años 40, 50. Y en el 97, pues decidimos que Colectivo ILEE tenía que estar en Puerto Rico. No era nuestra idea, pero era una necesidad.
y comenzamos a hablar sobre el trabajo antirracista, el trabajo de organización comunitaria con un lente antirracista. Y a base de eso, pues nos hemos movido por la isla con nuestros procesos. A veces no nos gusta llamarles proyectos, sino procesos, porque de verdad que vamos orgánicamente con las mujeres, como que desarrollando lo que tenga que ser, y orgánicamente han salido muchas cosas muy bellas. Cuando uno tiene el oído en el suelo, pues, y está escuchando bien, pues salen cosas muy lindas. Y de ahí salió África en mi piel, África en mi ser. Era una necesidad. Teníamos la inquietud de que el censo venía para Puerto Rico antes del 2000 y decidimos que necesitábamos hacer una campaña. Podía quedarse obviamente en las paredes de la universidad o de la academia, no que tengamos nada en contra de la academia, pero que sabíamos que mucha gente en comunidad aprendimos a través de nuestros procesos. Ahí está Marilu, que estuvo a cargo de parte de esos procesos a través de la Universidad de Calley, con unos grupos focales. Aprendimos que la mujer era la que llenaba el censo. Entonces había que hablarle a la mujer y nada, había que buscar una excusa, y ustedes saben que los turbantes es una excusa perfecta. Hacer talleres de turbantes, traer tela, envolvernos a hablar sobre nuestra africanidad y qué significa eso para la gente más clarita, qué significa eso para la gente trigueñita, qué significa llamados trigueñitos, qué significa para todos, qué significa para Puerto Rico. Y entonces a base de eso, pues el programa siguió evolucionando, y igual como Kimberly estaba describiendo de que nos hemos movido con los calderos, así mismo hicimos con África en mi piel, África en mi ser. No caemos de paracaídas en ningún sitio, nos tienen que invitar para nosotros ir. Nosotros no somos una organización de servicio social, nuestro fin y nuestra metodología es la organización comunitaria. A base de eso hemos desarrollado unas relaciones hermosas a través de la isla, en Vieques, en el área oeste, en el centro. Donde quiera que vamos, pues pasamos mucho tiempo con la gente. El proceso no dura una semana, el proceso a veces dura un año de estar con las mujeres, un programa largo. Y esas relaciones pues nos habilitan a nosotras a entender mejor dónde está la gente, pero a la misma vez como que, ustedes saben que cuando a veces uno hace un taller, como que la gente, particularmente cuando se trata de racismo, la gente le quiere dar a uno como una hora o 5 minutos, pues nosotros superamos esa barrera, porque estamos con las mujeres todas las semanas, todos los meses, y hemos podido hacer lo que hemos querido con el tiempo que hemos querido y se nos ha permitido. Y de ahí han salido cosas hermosas, como les decía, pero también han salido gente que ha tomado liderato en colectivo y eso es maravilloso cuando una organización puede estar ya hablando de relevo generacional, o puede estar hablando de relaciones intergeneracionales. Estamos en un buen momento, a pesar de María y del trauma que eso nos ha causado y nos causa todos los días, por lo menos a mí. Estamos contentas del trabajo comunitario que estamos haciendo y de estar moviéndonos en la isla y de estar recibiendo el privilegio de escuchar a las mujeres dónde están, cuáles son sus visiones, hacia dónde vamos. Después de este junte sobre economía solidaria, vamos a invitarlas a un encuentro de mujeres, o sea que estamos acercándonos a unos procesos y a unos programas y a unas ideas que pueden ser emblemáticas para que otra gente las desarrolle. Y hablando de emblemático, pues eso resulta muy bien con la presentación de hoy, con los esfuerzos de hoy, porque lo que queremos es eso. O sea, ¿qué se puede reproducir en Puerto Rico? ¿Cuáles son los modelos? Sopesando, ¿no? Pensando en que la cuestión colonial está aquí en la cabeza, como que atravesada, como nosotros echamos para adelante. Pues por ahí vamos ahora. Gracias. Nosotros con anticipación le enviamos unas preguntas aquí a los generadores de discusión, preguntas sencillas como qué es la economía solidaria, qué es el desarrollo sostenible. Sencilla.
Preguntas tan sencillas como decir cómo se puede hacer eso en Puerto Rico con una educación, así de sencilla. Así Una que, sencilla como que es así de sencilla como que pues, pero es la beca. así de sencilla como que estábamos pensando cómo las hacíamos y todo ese revolú, así de sencilla. Pero ellos nos van a ayudar un poquito a entender dentro de la sencillez que tiene la pregunta. Quisiéramos comenzar entonces con Leila. Si estás de acuerdo, si alguna otra persona quisiera ser primero. Que tú puedes empezar con la primera pregunta que se te envió, si quieres, si no coges la segunda, si no coges la tercera, te concentras en la 4 nada más. O sea que tú haces lo que te sientas cómoda. Ok, pues yo quiero empezar un poco por compartirles cuál ha sido mi experiencia con el tema de la economía solidaria. Yo he estado trabajando en comunidades hace mucho tiempo, desde el 92, literal. Y desde ese momento empecé a tener contacto con el tema de economía solidaria, de un modo más informal, ¿verdad? Para el 2000, empezando el año 2000, me cae en mis manos un libro sobre economía solidaria y el trabajo que Yunus hizo en Bangladesh, ¿verdad? Que lo había hecho muchos años antes. Pero en ese momento es que yo tomo contacto con un modelo o con una mirada más formal de lo que era economía solidaria en ese momento, que eso también se ha ido transformando, ¿no? Para mí fue bien impactante porque ya yo también tenía un acercamiento al tema de los feminismos y cuando empiezo a leer el trabajo que Yunus había hecho, tenía que ver directamente con las mujeres en Bangladesh. Y no sé si ustedes conocen el trabajo de Yunus y ese trabajo inicial en las comunidades más pobres cercanas a la universidad donde él ofrecía cursos sobre economía. ¿Alguien ha tenido contacto con esa información? Pues yo le envié una lectura a María, que después quizás sería chévere poderla circular, porque es como un pequeño resumen. Pero para mí fue bien importante porque parte del trabajo que hizo Yunus fue observar cuáles eran las dinámicas de dependencia económica que había y más allá de dependencia, de explotación. Y lo que pasaba en esa comunidad específicamente era que las mujeres tenían un producto, hacían unos taburetes, hacían unas canastas con un tejido que se producía en la misma comunidad y para las mujeres poder vender ese producto tenían que pedir un préstamo y le pedían un préstamo al prestamista, que era varón y que tenía una mafia montada, ¿verdad? Para poder tener ese tipo de economía allí. ¿Y cómo operaba esto? Las mujeres tomaban un préstamo, compraban la materia prima, fabricaban el producto, lo vendían y todo lo que vendían tenían que devolverlo al prestamista. Y el prestamista volvía y les prestaba y ese era el círculo. Y lo que quedaba era una ganancia mínima para sobrevivir. Yunus entra a la comunidad con sus estudiantes y se da cuenta de ese mecanismo y se da cuenta de que lo que las mujeres necesitaban era un microcrédito. Era un préstamo bien pequeño, que no llegaba a los $10. Y con ese préstamo, ese microcrédito, como después se le llamó, se rompía esa cadena de explotación que tenían en esa comunidad. Pero él empieza a estudiar la comunidad y cómo se manejaba la dinámica en la comunidad y se dio cuenta, ¿verdad?, de parte de toda esa observación y de los estudios que él tenía en economía, que era mucho más conveniente desarrollar un sistema de banco, pero dirigido a la comunidad. El banco se movía a la comunidad y no la comunidad al banco, como pasa, ¿verdad?, en el sistema capitalista. Así que convoca a las mujeres
empieza a hablar cuál es la dinámica, a entrevistarlas, ¿verdad?, a través de los estudiantes y a conocer la dinámica de la comunidad, de cómo se produce todo en la comunidad, inventa o desarrolla o crea lo que después se conoció como el Banco Gramín, inicialmente el Banco de los Pobres, y convoca a las mujeres y les propone una dinámica tipo cooperativista de juntemos 10 mujeres, vamos a prestarle a una, cuando ella repague, le prestamos a la otra, cuando ella repague, le prestamos a la otra, y se crea un proyecto, ¿verdad?, comunitario, donde se rompe con el prestamista. Obviamente los prestamistas lo iban a matar, ¿verdad?, porque también se rompe con todo ese esquema en esa comunidad. ¿Qué produjo eso? Pues que las mujeres empezaran a producir mucho más y que muchas mujeres se acercaran a Gramín o a lo que después fue Gramín para establecer una economía de solidaridad. Y que entonces yo iba a ser parte de este grupo de mujeres y yo quería garantizar, inicialmente quizás por un asunto de individualidad, ¿verdad?, o de individualismo, yo voy a garantizar que tú pagues para que la otra reciba y para que la otra reciba, para que entonces yo pueda recibir. Y así se crea, ¿verdad?, lo que hoy se conoce muchos años después como el Banco Gramín y toda esa metodología del microcrédito. Cuando yo descubrí eso y empecé a leer, ¿verdad?, y empecé mucho tiempo después Yunus gana el Nobel de la Paz, irónicamente desarrolla todo un modelo económico y el premio que gana es el de la paz y no de la economía, ¿verdad? Eso lo podemos discutir en otro tema, porque también ha sido bien interesante cómo no se ha querido reconocer a nivel de esa estructura el aporte a la economía, el cambio a la economía que dio, el giro que dio. Y aunque en Puerto Rico lamentablemente esa mirada, el microcrédito no se usó desde esa mirada, ¿verdad? Yo le estaba compartiendo esta tarde a Raquel que en aquel momento yo estaba trabajando con un grupo de compañeros y compañeras, estuvimos trabajando en diversas comunidades, incluyendo Vieques, y parte de lo que todo el tiempo nos cuestionábamos era si ese modelo en Puerto Rico iba a funcionar o no. Yo le estaba compartiendo a Raquel y estábamos tratando de investigar si en alguna comunidad en Puerto Rico se llevó a cabo ese modelo tal cual. Porque lo que ha pasado en Puerto Rico es que se sacó ese modelo, se usó como ejemplo, pero no se puso en práctica. Lo que se puso en práctica fue el microcrédito individual, no el microcrédito colectivo, ¿verdad? Y parte de lo que en aquel momento hablábamos era que la gente va a coger los chavos y se va a ir, que la gente va a está pensando en un sistema capitalista, pues la gente también tiende a un modelo individualista, ¿verdad?, en términos de cómo maneja su dinero, cómo maneja sus ganancias, porque hay toda una estructura que nos lleva todo el tiempo a eso. Así que ese es parte del modelo que yo quería compartirles y sería bien bueno poderlo mirar y analizarlo. Y qué pena que quizá no esté aquí, porque yo sé que él tiene mucho conocimiento sobre ese modelo. Pero a mí me encantaría poderlo ver en función. ¿Cómo operaría ese modelo en Puerto Rico? Desde un proyecto como ILE pudiera verse, ¿no? Entonces, ¿qué es la economía solidaria? Lo que la economía solidaria busca en grandes rasgos, ¿verdad?, o en una mirada más amplia, es que haya trabajo, pero que sea un trabajo digno que nos permita cubrir nuestras necesidades, y eso es otro asunto que podríamos también problematizar, ¿verdad? Esa escala de necesidades que ya nosotros hemos escuchado, los que venimos del campo de trabajo social y de psicología, tenemos una pirámide, ¿verdad?, que casi hay que recitarla de memoria, pero como hay gente o hay otros teóricos y teóricas que han hecho una mirada distinta
de lo que son las necesidades y lo que el sistema nos ha creado como necesidad, ¿verdad? Que ese es otro issue también. Así que nada, lo que quería era plantearles esa mirada desde cómo el microcrédito, cómo la economía solidaria, a Yunus se le conoce como el padre, ¿verdad?, de la economía solidaria, y cómo nace de la mirada de un grupo de mujeres y cómo esas mujeres estaban funcionando en esa comunidad. Interesantemente, Yunus después escribió que lo que pasaba en esa comunidad era que cuando se le daba un microcrédito a las mujeres reinvertían en la comunidad. Y cuando se les daba un microcrédito a los varones lo invertían en sus necesidades propias, no lo reinvertían en la comunidad, ¿verdad? Eso en esa comunidad en particular en Bangladesh. Así que el trabajo inicial arrancó por ofrecerle esos microcréditos a las mujeres de forma colectiva. Sí. Yo quería también añadir con el tema de la economía solidaria. Cuando hablamos de economía solidaria, ¿verdad?, también tenemos que verlo en qué contexto estamos, ¿verdad? Quizás en Puerto Rico hablar de economía solidaria desde un contexto capitalista, colonial, patriarcal, racial, ¿verdad?, es bien distinto a otros contextos. Pero cuando uno mira también a grandes rasgos qué es economía solidaria, se plantea que es esta generación, ¿verdad?, de la economía, pero tomando en cuenta el medio ambiente, ¿verdad? Y eso a su vez promueve un desarrollo sostenible y sustentable. Cuando hablamos de desarrollo sostenible, incluso en Puerto Rico, esto es bien gracioso, pero en Puerto Rico existe una ley del 2004, ¿verdad?, la ley 267, que es la ley de desarrollo sostenible. Y cuando tú lees esa ley, tú dices, World Peace, wow, el desarrollo sostenible en Puerto Rico está bien adelante en ley, ¿verdad? La realidad, lo que ocurre con estos procesos, ¿verdad?, que son letras muertas. Alguien habló de desarrollo sostenible, hay una agenda mundial de promover el desarrollo sostenible, la ONU lleva desarrollando congresos desde hace más de 4 décadas para hablar de desarrollo sostenible en los países. Recientemente, en el 2015, se creó la Agenda 2030, sobre 193 países suscribieron esa agenda con 17 objetivos particulares, que si cada país desarrolla esos objetivos, va a haber un planeta distinto para futuras generaciones, ¿verdad? Hay unos países que sí, que están circunscribiendo esos objetivos y lo tienen bien claro. Pero ¿qué pasa con Puerto Rico? Bueno, Puerto Rico, primero que todo, no tiene una silla en las Naciones Unidas por nuestra situación colonial. Así que ya eso nos pone en desventaja a nivel mundial. Así que de los 193 países, Puerto Rico no está allí. Y al no estar allí, ¿verdad?, no hay unas políticas públicas claras en este sistema colonial que promuevan el desarrollo sostenible. Como no hay unas políticas públicas claras, aunque hay una ley llamada 267 que es letra muerta, ¿verdad?, quienes han impulsado el desarrollo sostenible y la economía solidaria han sido los movimientos sociales. Y esa es la realidad, ¿verdad?, puertorriqueña, donde son los movimientos sociales, los grupos ambientalistas, los grupos feministas, quienes han promovido una agenda, ¿verdad?, de transformación social. Y ahorita estábamos, Leila y yo, tomándonos un café por aquí cerca, y yo le decía, no se puede hablar de economía solidaria sin hablar de que la economía solidaria está atada a la economía feminista, ¿verdad? Porque la realidad nuestra como país, nuestra economía es una economía patriarcal, androcéntrica, colonial, capitalista, y todos esos elementos lo que hacen es no dar paso a que exista la economía solidaria. Más allá de grupos que han dicho, como está la situación en Puerto Rico, hay que cambiarla, hay que modificarla. Y uno de los elementos, ¿verdad?, cuando hablamos de economía solidaria, hay que cuestionar el patriarcado, uno no puede obviar eso.
Una tiene que cuestionar el patriarcado, una tiene que cuestionar el capitalismo rampante que, como muy bien dice Leila, nosotros y nosotras nacemos con un chip. Cuando una nace, ¿cuál es la primera vacuna que le ponen a los bebés? Hace tiempo que no tengo un bebé, así que no sé. La hepatitis B, gracias madre. La hepatitis B, pues yo digo que cuando una nace, además de la hepatitis B, te ponen la vacuna, ¿verdad? Del capitalismo, el racismo, el machismo, el colonialismo, lo tenemos bien imbricado en nuestra esencia. Y no es hasta que una pasa por unos procesos de deconstrucción que empieza a cuestionar, oye, la economía tiene que ser distinta. ¿Por qué? ¿Qué cuesta? ¿Qué significa tener dinero para nosotros y nosotras? ¿Comprar qué? ¿Verdad? ¿Por qué no estamos hablando de trueque? ¿Por qué no estamos hablando de otros intercambios más solidarios? ¿Verdad? Y entonces, en un país capitalista como el nuestro, el tener dinero implica irme por encima de. Por eso es que no necesariamente, cuando estábamos ahorita buscando, oye, cómo se ha promovido los microcréditos en Puerto Rico, lo más cercano que vimos es, ¿alguno de ustedes o alguna de ustedes ha participado de un SAN? Sí. SAN, ¿cómo se le llama el otro nombre a eso? Eso de mi trabajo se hacía, yo me acuerdo, en los 90. ¿Puedes hablar de eso? Lo que es un SAN. Eso tiene otro nombre, pero pues yo lo conozco como SAN. Sí, pues era que tú ponías dinero en un pote que le tocaba, que cada vez que cobrábamos le tocaba a esa persona. Una sociedad. Una sociedad. Mira, aquí en el barrio donde yo me crié, se le llama SAN. Se llama Sam. Y entonces, SAN. El tío Sam. S-A-N. El tío Sam. De santo. Va por ahí, de santo. Y entonces, eso es como que lo más de economía solidaria que yo he experimentado. Yo participé. Decían, exacto. Ah, pero pues que tú sabes, las boricuas estas. No le quiero decir Sam, el San. Entonces quería compartir esta experiencia porque yo recuerdo hace como 2 años. En el oeste había una compañera que estaba en su proceso de desarrollar una microempresa familiar. No tenía capital para comenzar, ¿verdad? Como muchas veces pasa, no tengo capital. Cuando las mujeres son sobrevivientes de violencia de género, muchas veces tampoco tienen crédito o acceso, o bien, así que hay otros elementos que limitan que una mujer pueda desarrollar una microempresa. Así que a esta otra mujer se le ocurre, las mujeres, ¿verdad? Y no es para minimizar aquí, pero es como también ver que la economía solidaria siempre tiene un origen y tiene rostro de mujer. Así que a esta otra mujer se le ocurre crear el SAN. Y entonces le dice, vamos a llamar la Santita. Y se crea esta Santita entre 25 personas en el oeste, no eran del oeste, Yo pero soy del país de Cagua. está bien, pero había gente, no necesariamente, había más gente del oeste y se origina en el oeste, regionalismo. Y entonces el objetivo es que todo el mundo pusiera $40 durante 25 meses y esa primera persona iba a recibir los $1,000 que necesitaba como capital semilla para los permisos y para el equipo inicial y empezar su negocio inmediatamente. Así que por 25 meses, 25 personas se comprometieron fielmente a dar los 40 a la Santita. La Santita Isabelita, se llamaba en honor a Isabel Rosado, ¿verdad? Y entonces por 25 meses, 25 personas, y cada una decía para qué lo quería. Pues yo lo quiero para mi negocio, yo lo quiero para pagar los estudios de mi hijo, de mi hija, yo lo quiero para viajar, yo lo quiero para lo que me dé la gana. Para pagar una deuda. Para pagar una deuda. Pero fue un proceso colectivo que lo que aspira es esa economía solidaria que permite, ¿verdad?, que una pueda generar otras formas de capital desde la conciencia humana. Así que, nada. Porque la realidad es que el microcrédito se crea con la mirada de que ningún banco
y ninguna cooperativa te va a dar 100 pesos para empezar un negocio. O sea, si yo voy a hacer pantallas y las pantallas, mi materia prima me cuesta $100, pero yo no los tengo o los tengo comprometidos para alimentos o para cualquier otra necesidad, nadie te va a prestar, un banco formal no te va a prestar $500. Y si los vas a pedir prestados, los tienes que pedir prestados a un prestamista, porque aquí todas las comunidades tienen un prestamista, digo, donde yo me crié había, y donde vivo también hay. Y voy a generar la misma dinámica que en Bangladesh, es lo mismo, ¿verdad? Porque quien tiene la ganancia es el prestamista. Así que el microcrédito se crea con esa mirada de poderle ofrecer a las personas un crédito que es pequeñito, pero que saca a la gente de ese círculo de opresión que no le permite lograr tener una vida, ¿verdad?, digna o un trabajo digno, y otro se está lucrando o otra se está lucrando del trabajo digno de esa persona. Entonces, ¿qué ha pasado en Puerto Rico? En Puerto Rico pasa exactamente lo mismo, los bancos no te van a dar 500 pesos y quien te va a prestar ya las financieras por ahí casi no existen, pero todavía hay algunas dando aletazos y ¿de qué se lucran las financieras? De los intereses que son altísimos y es de la gente más pobre del país, que es allí donde tiene acceso para pedir un préstamo. Entonces, estos modelos que pueden ser muy orgánicos y son poderosísimos, ¿verdad? Para que las mujeres y para que las personas puedan sacar adelante su proyecto. Algunas organizaciones en Puerto Rico, algunas organizaciones comunitarias que se dedican al desarrollo económico, han desarrollado microcréditos. El problema ha sido, ¿verdad?, por lo que nosotras hemos visto y los espacios en los que hemos trabajado también en desarrollo económico, es que se sigue usando el mismo modelo bancario, ¿verdad? Seguimos replicando el mismo modelo. Entonces, mientras repliquemos el mismo modelo, tenemos el mismo resultado, ¿verdad? Ya no es el banco grande que pone un dinero para que se desarrolle esa microempresa, es una organización, pero la organización pide los mismos requisitos que el banco. Pues estamos en el mismo lado, ¿verdad? No nos movemos. Y no se genera economía solidaria aunque le ponemos ese título, aunque le ponemos ese nombre, ¿verdad? Entonces, ese es un trabajo, esa es una agenda pendiente todavía. Sí. ¿Cómo podemos crear un microcrédito que realmente sea desde una mirada de economía solidaria y de economía sustentable? Desde ahí es que hay que generarlo, ¿verdad? Y dentro de las limitaciones que tenemos en el sistema en el que vivimos, que nos sigue manteniendo en una dinámica capitalista e individualista. Pues miren, yo tengo que admitir, y lo voy a decir aquí que esté grabado, cuando Sasha nos convoca, ¿verdad? Ella nos dijo por encimita lo que era. Cuando yo veo el flyer, yo caí en crisis. Yo llamé y dije que no iba a estar, pues yo decía, yo no estoy capacitada para esto, yo no puedo estar en un panel, yo me imaginé estar allá arriba y yo decía, no, un ataque de ansiedad heavy. Entonces tomó bastante terapia de la realidad, ¿verdad? De Amilcar y Sasha, y yo empiezo a pensar y yo digo, ok, ¿qué pito yo toco aquí? Sí, porque ¿qué yo tengo que aportar? Y ahí entonces empiezo a analizar estos 9 años de historia de nosotros y yo digo, mano, esto es lo que nosotros hacemos todos los días. Esto es lo que hacemos todos los días, nos dimos cuenta que tenía nombre y tenía estructura hace poco. O sea, nosotros, Amilcar y yo, cuando yo tenía yo no sé cuántos años, yo era adolescente, Amilcar es mayor que yo. Tengo que decirlo. Sí. Pues nosotros viajamos a Cuba juntos. En 2000. 2000, exacto.
Entonces, siempre hemos tenido como que ese corazón de servir y de ayudar y de ver las necesidades de la comunidad, pero nosotros no pensábamos jamás tener un negocio juntos. Nos conocimos, Shirley, Amílcar y yo nos conocíamos en un grupo de la iglesia. Pasaron como 10 años, perdimos comunicación. Mi sueño siempre fue tener un café. Desde los 6 años yo quiero tener un café. Entonces, jamás en la vida yo hubiese pensado que iba a impactar a miles y miles y miles de personas mediante creando un modelo de economía solidaria. Pues entonces, mi café nació de mi sueño y la necesidad que yo tenía en ese momento de suplirle a mi hijo casa, comida, los derechos básicos de un ser humano. No es hasta 3 años después que entonces me reencuentro con Amílcar. Amílcar tiene su bagaje y su historia de lo que lo llevó a ese momento, pues no tener un empleo. Yo necesitaba a alguien y yo le digo, pues Amílcar, ven conmigo. Y ahí empezamos realmente ha sido un proceso bien orgánico. Yo me dedico a crear espacios que las personas lleguen y se sientan en su casa. Y que si tienes hambre, no tienes chavo, no hay problema. O sea, tú tienes derecho a comer, pues ya. Eso es lo que nosotros hacemos. A raíz, en Late que Late, eso fue el corazón inicial de nosotros. Ahí Amílcar les va a contar lo que él estaba estudiando y entonces él se entera de que esto existe. Y ahí entonces empezamos a ser un poco más intencionados en el asunto, en crear iniciativas. Hemos trabajado con distintas comunidades y nada, básicamente eso es lo que nosotros hacemos. Pues yo tengo varias compañeras aquí que han visto el proceso de mi vida. Sally, trabajamos juntos. Y eso es lo que yo puedo definir, ¿verdad? Si, antes de llegar al lugar, que mi vida ha sido un proceso, que lo que es ahora no era, así que hay posibilidades que muchas de las cosas que no son puedan ser. Y yo, si fuera verdad, a trazarlo, lo podría trazar con mis hijos. Mi primer hijo, mi lucha ahora es que no sea tan... porque así era yo. Directo, recto, bien... El segundo hijo mío se cuestiona todo. Todo eso que le dijeron se lo cuestiona. Y me hace preguntas bien buenas, que me hace estar al día. Y yo digo, contra, si yo me lo pregunté a los 30 años. Y eso lo está preguntando ahora. Y el que está ahí chiquitito, yo pienso que ese no va a cuestionarse nada porque va a ser su respirar. Porque es lo que yo siento que es ahora. Así que las personas que trabajaron con nosotros hace 8 años atrás, a lo mejor pueden definirnos a nosotros como un patrono de una manera, y los que trabajan ahora con nosotros nos podrían definir de otra manera porque hemos sido distintos en el proceso. Nosotros comenzamos con la idea de poder vivir teniendo un negocio, y en ese proceso encontramos una persona sin hogar, la ayudamos y de momento le conseguimos casa y de momento le dimos empleo y de momento esa persona estaba con una casa, trabajando, y de momento nosotros como que, wow. Y nos dimos cuenta que teníamos una posibilidad de que eso fuera nuestro diario vivir, de que nos acercáramos a la gente. Empezamos a diseñar cosas que fluían solitas. La terapia, todos los lunes salíamos con café a regalar a la gente y desconocidos a conocer gente. Y era nuestra terapia, no era para la terapia de la gente, era para nosotros como que... Tenemos que retomarlo. Y así empezaron a llegar oportunidades
entrevistas y cosas, y el negocio empezó a coger una forma que se nos salió de las manos y no era lo que nosotros realmente queríamos que fuera. Unos rush, unas filas, que lo que todo el mundo sueña. Nosotros no. Pues nosotros no, porque veíamos que también las personas que trabajaban empezaban a discutir como no discutían antes. Era otra dinámica. Y entonces, en ese proceso, yo puedo marcarlo en el 2016, llega Xiomara Caro y me habla de promesa. Y me habla de la Junta de Control Fiscal y yo, ¿qué carajo? ¿Qué es eso? El segundo carajo. Tercero. Entonces empezó a hablarme de eso. Y ese fue otro nacer en mi vida. Porque yo no me cuestionaba en ese momento el sistema. Y de momento empecé a cuestionarme todo. Y de momento nos vimos en la obligación de que el negocio fuera portavoz, de cierta manera, de la injusticia que nuestro pueblo está viviendo. Y eso nos costó básicamente el 40% de nuestra clientela. Así que si uno hacía $1,500, pues quítale el 40% a eso. Y ya saben cómo redujo con la misma cantidad de personal, intocables horas de trabajo, porque eso no nos concebía. Pero fue una decisión consciente. Una decisión consciente porque también nosotros cambiamos y nuestras necesidades a la par cambiaron. Lo que nosotros queríamos ahora era distinto a lo que aspirábamos en otro momento, porque entonces al cuestionarnos el sistema, nos cuestionamos nuestras vidas. Si estábamos en la ruta correcta y si para lograr eso entonces teníamos que también cambiar nosotros. Una cosa sin la otra era imposible de que ocurriera. Y como no tengo toda la noche, si pasamos entonces al presente, en el presente entonces empezamos a preguntarnos, ya la gente puede vivir con el salario que tiene y no poder dormir. Porque sabe uno que un pequeño negocio tampoco tiene mucho en la realidad. Porque estamos tratando de implementar una idea, una filosofía dentro de un monstruo, de un sistema que está ahí y que cada vez que tú intentes hacerlo distinto, se te va a complicar. Por eso se ganó el Premio Nobel de la Paz, porque si hubiera sido el de Economía, entonces hubieras parecido que lo que él hizo es lo que debe hacerse. Digo, eso pienso yo. Así es. Tienes razón, porque es el reconocimiento del sistema de que esa forma de economía no sirve y las personas son el centro de la economía solidaria. Entonces, pues 2 cosas bien chéveres que leí y de verdad las introduje en mi vida, y era definir el éxito y el fracaso con el mismo desdén, porque me di cuenta que era totalmente una construcción social. Así que ya nos dejamos de mirar en otros espejos y nos miramos en el nuestro. Este es nuestro espejo, esto es lo que somos, no hay que mirar otro. Y lo otro fue, y yo no me acuerdo de los nombres de los autores, que también ganó el Premio Nobel de la Economía, argentino. Ajá. Y él dijo que una economía con alma era posible. Así que yo pienso que es real, que una economía con alma es posible,
que sí, ¿verdad? Si nos miramos y nos observamos en nuestra historia, hay cosas que no me hubiera gustado haber trabajado como las trabajé, pero en el presente, pues, ¿verdad? Para que yo creo que es bueno compartirlo, tal vez. Algunos de nuestros full time ganan más que nosotros. Y a veces ellos ni lo saben, o sea, no es que es algo que nosotros le decimos para que digan, y lo compartimos con la idea de que, porque a veces la gente ve que uno abre un negocio, abre 2, abre 3, y la gente piensa que es que tú te estás, tacho, a ver, Cristina y Amílcar están bollando. Y lo que nosotros vemos en cada apertura es 2 empleados más, 3 empleados más, gente desempleada que de momento aparece con empleo. En el último tiempo sí hemos visto que hemos cambiado bastante. Es que hemos dejado de hablar y entonces hemos intentado que el espacio sea el que hable. Y lo hemos abierto a grupos que están alineados con lo que nosotros quisiéramos, ¿verdad? Esta nueva realidad. Que ahí está la colectiva que practica a veces allí. Hay un grupo los lunes, la Comuna Caribe, Luna Caribe, que cose toalla sanitaria todos los lunes de 9 a 12 allí. Se reúne la Auditoría de la Deuda, el grupo que está bregando con eso. Así que para nosotros, si el espacio ocurren esas cosas, está chévere. Y pues tenemos 2 socios más en estos otros negocios que hemos abierto que no están alineados totalmente con nosotros o que están literalmente al lado opuesto de nosotros, pero cuando yo he leído acerca de los frentes amplios, si uno piensa que todo el mundo va a pensar igual y que van a creer igualito, pues está difícil crear ese frente. Pero de momento tú logras, dentro del esfuerzo que uno tiene, que a pesar de lo distinto que podamos pensar, como quiera sigan ocurriendo esas cosas y sean respetadas, pues para mí eso es bastante grande. Tú acabas de resumir los 6 principios de economía solidaria. El primer principio es equidad. El principio de trabajo, que Amílcar lo resumió maravillosamente bien. El principio de sostenibilidad ambiental, de cooperación, el principio de sin un fin de lucro y el de compromiso con el entorno, ¿verdad? Esos son los 6 principios que gobiernan, dirigen, ¿verdad?, lo que es una visión de economía solidaria y sostenible, tan entrelazados. Y es importante poderlo nombrar, ¿verdad? Porque todo eso que ustedes soñaron tiene un nombre y un apellido, no solo por el hecho de nombrarlo, es porque detrás hay toda una mirada teórica, un pensamiento teórico, hay una estructura que puede ser nuestra guía, ¿verdad? Que no es para ponernos rígidos, porque también todos estos modelos se han ido transformando desde el 48 para acá, que se viene hablando de toda esta estructura, se han ido transformando y transformando y transformando. Entonces, yo hoy hablaba mucho con Raquel, llevamos como 4 horas juntas. Yo hablaba con Raquel y yo le planteaba a Raquel, es que hay que ver cómo en Puerto Rico esto se puede dar de una manera que arrope la isla, o sea, que arrope, porque después de María aquí todo cambió, o muchas cosas cambiaron, inclusive cómo las comunidades se organizaron para atender las necesidades, que lo hicieron 7 días antes que el Estado, ¿verdad? Entonces, y muchas organizaciones o algunas organizaciones comunitarias ya están desarrollando proyectos empresariales pequeños, pero que están dando un salto, ¿verdad? Desde proveer un servicio a la comunidad, ahora vamos a generar un ingreso para seguir ofreciendo este servicio, pero para nosotros también tener
en nuestra economía personal y familiar un dinero que nos permita seguir haciendo este trabajo. El ejemplo que nos presentan ustedes con Late que Late, lo hemos visto en otros espacios, pero no se le pone ese nombre y apellido. Son alternativas contestatarias al sistema hegemónico. Y está ocurriendo y viene desde abajo. Ya no le gusta esa frase, ahorita dijimos la voy a cambiar, desde la transgresión. Viene desde la transgresión de lo que se nos fomenta, que hay que generar un negocio para generar capital a costa de. Entonces la economía solidaria lo que nos dice es, yo tengo que suplir unas necesidades básicas, pero son unas necesidades básicas para el colectivo, tomando en cuenta el medio ambiente desde una mirada de desarrollo sostenible que dice que yo no voy a agotar los recursos que están existentes ahora pensando que son inagotables y que se fastidie quien venga después, sino mirando que los recursos son agotables, yo voy a consumir lo que necesito, reconociendo que las futuras generaciones necesitan también, ¿verdad?, tener una calidad de vida digna. Entonces, cuando ustedes estaban hablando, yo también hice mi asignación, yo estaba leyendo de la economía solidaria desde la perspectiva feminista, porque yo no me puedo quitar el sombrero de feminista, soy feminista y no puedo verlo, no puedo hablar de economía solidaria desde una mirada patriarcal, porque sigue siendo opresiva, o de economía solidaria desde el capitalismo, porque sigue siendo opresiva, desde el racismo, porque sigue siendo opresiva, ¿verdad? Desde el colonialismo, pues sigue siendo opresiva. Entonces, como una desarrolla alternativas contestatarias a esa hegemonía. Y con lo que ustedes estaban planteando va a la par, además de con esos principios, con lo que se está constituyendo como economía solidaria feminista. El primer objetivo de la economía solidaria feminista es sensibilizar y generar conciencia. Exactamente lo que ustedes están haciendo, lo que llevan haciendo, ¿verdad? Nos sensibilizamos nosotras, generamos conciencia en el entorno, vamos moviéndonos, no al ritmo que presiona el capital, sino al ritmo que nosotros y nosotras decidimos, porque queremos calidad de vida, ¿verdad? El segundo es que los compañeros y compañeras de la economía solidaria hagan esa revisión del sistema hegemónico, de esa masculinidad hegemónica, de que en los espacios la toma de decisiones no puede hacerse de lo patriarcal, sino tiene que darse desde maneras colectivas, ¿verdad?, como ustedes están haciendo, cuestionar, pero más allá de cuestionar, renunciar a privilegios, porque a veces estamos en espacios privilegiados, ¿verdad?, desarrollar un negocio como el de ustedes, aún así en este sistema en el que estamos en una posición privilegiada, la reconozco, pero ¿cómo yo voy a usar ese privilegio? Para abrir otras posibilidades, para hablar de conciencia crítica, para generar otras alternativas o para seguir oprimiendo, ¿verdad? Entonces, también es reconocer eso, mirar hacia adentro, y eso lo han hecho, ¿verdad?, con lo que plantearon, de cómo viven la situación particular que experimentan las mujeres en este país, que hoy ¿qué día estamos? 11 de diciembre, 24 mujeres han sido asesinadas al día de hoy, ¿verdad?, por sus parejas o exparejas, en lo que va de siglo, sobre 400 mujeres. Entonces, que ustedes también abran ese espacio para hablar de esto y para denunciar el patriarcado que nos asesina a todos y a todas de maneras distintas. Otro de los elementos, ¿verdad?, promover procesos de apoderamiento para otras organizaciones. Entonces, el abrir el espacio para que como una Caribe esté allí haciendo sus toallas sanitarias, que by the way son ecológicas, que es una salud para nosotras mismas. Entonces, y abrir ese espacio, pues, eso, promoción de lo que es espacios de apoderamiento. Transformar procesos de trabajo donde se incluyen a todas las personas. Lo que dicen, ¿verdad?, que sus propios empleados, empleadas son parte de los procesos de toma de decisiones colectivas, que hay algunos y algunas que generan más ingresos que ustedes mismos, ¿verdad? Es parte de ese proceso. No lo voy a leer todo, pero los últimos dos, porque me parece importante lo del lenguaje inclusivo y las imágenes. Quienes hemos ido allí a tomarnos un buen café
con la galletita que siempre te ponen encima, que a veces una dice, me la comí muy rápido. Pero el uso del baño es un uso del baño que rompe con estereotipos de género, el espacio rompe con esos estereotipos de género, así que también lo visible, lo visual es importante para romper con lo que nos impone, ¿verdad? El sistema patriarcal, capitalista, racial, el cuidado del entorno, ¿verdad? Allí no hay FOM en ese espacio. Y eso para mí es importante, ¿verdad? ¡Guau! ¡Guau! Validarlo, porque el FOM hace mucho daño, ¿verdad? Entonces, ustedes están bien conscientes Estamos de la haciendo huella. esa transición ahora. De la Sí. huella ecológica, lo sé. Estamos Lo haciendo traje, ¿verdad? transición. Para seguir. Los sorbetos, estamos en la de la transición. huella ecológica que yo Claro. estoy dejando, ¿verdad? Y entonces una más allá de lo que una habla, sus acciones son las que marcan, ¿verdad? El cambio que una quiere ver en el mundo. Y están tejiendo redes y alianzas con otros grupos. Así que eso son prácticas de economía solidaria que se están dando en otras partes del mundo, se están dando con ustedes y se están dando en otros espacios. Es importante que conozcamos y que empecemos a identificar esas microempresas, esos negocios que trabajan desde la economía solidaria para seguir aportando, seguir tejiendo esas redes y alianzas y seguir hablando de esto, porque desde el Estado, por más que haya una ley de desarrollo sostenible, esto no va a pasar. Somos la colonia más antigua del occidente y esto no va a pasar. Esto va a pasar desde nosotros y nosotras mismas construyendo el país que queremos vivir. Y ya yendo a una de las últimas preguntas, mirando los modelos que se han desarrollado en Puerto Rico, pensábamos en el comercio justo. Yo sé que la cigüeña continúa, pero desde otro modelo. Pero uno hubiese esperado que el modelo de comercio justo se replicara, ¿verdad? Que hubiese 50 cigüeñas en Puerto Rico. Yo me acuerdo haber ido a supermercados de cooperativas. Eso ya no existe. En el oeste yo creo que queda en Isabela, el de Isabela nada más queda. Y el de Los mitas. Ah, pero exacto. eso es un modelo que hay que mirar. Hay que mirar. Ese modelo es un modelo que hay que mirar. Entonces, ¿qué ha pasado con el cooperativismo en Puerto Rico, verdad? Que básicamente lo que nos queda del cooperativismo es las cooperativas de ahorro y crédito que siguen el mismo modelo de la banca, ¿verdad? Exacto, pero uno supondría que a esta altura, con todo el trabajo cooperativista que se ha hecho en el país, tuviésemos 50,000 de cooperativas y no es así. O sea, les hago esto, o sea, les traigo esto porque la próxima pregunta que yo quisiera poner en la mesa, ¿qué pasó? ¿Por qué estos modelos, siendo solidarios y siendo de economía solidaria y de una mirada también sustentable, se quedaron en nichos pequeñitos? Las microempresas comunitarias también, aunque quizás han arropado un poquito más el país, siguen siendo nicho. Las empresas propiedad de trabajadores y trabajadoras, un nicho bien pequeñito. ¿Por qué todos estos modelos que ya existen en Puerto Rico no han despuntado, no han salido adelante? ¿Verdad? Yo tengo algunas respuestas para dar, pero se los traigo porque cuando pensábamos en modelos que existen en otros países, que existen aquí también. O sea, las cooperativas aquí hay un montón de giras para ir a Mondragón a ver lo que ha pasado en Mondragón. Y lo que me pregunto es ¿por qué? ¿Por qué no hemos podido replicarlo? ¿Verdad? Y una de las grandes razones es porque la estructura del Estado impone una carga que no permite que eso salga adelante. Ahora bien, yo he vivido en un mundo cooperativo, yo vengo de una cooperativa de vivienda, aquí cerquita, Cooperativa Jardines de Valencia. Hoy somos la primera cooperativa de titulares. El problema principal, las legislaciones. Y más allá de las legislaciones, yo creo que el problema que nos ha matado es que no sabemos ser solidarios. Tenemos que enseñar a ser solidarios. Es una palabra fantasma. Y hoy, ¿verdad? En los diferentes ejemplos que le di a mis estudiantes,
de cómo el capitalismo, cómo el machismo, el patriarcado, ¿verdad?, influyen ahí, el Estado. Hablábamos de todas estas cosas que hacemos que nos hacen individual y pensamos primero individual y en algún momento algo colectivo porque me va a traer un beneficio más individual que colectivo. Es la única manera de yo mirar para el lado a ver qué me ofrece el compañero. Así que yo creo que también es un poquito de rescatar esa enseñanza de lo que es ser solidario, de lo que es ser vivir en comunidad. Yo llevo en esta cooperativa toda mi vida, yo prácticamente nací ahí, mis papás llevan 30 años viviendo ahí. Y cuando terminamos de saldar la hipoteca, el Estado no estaba preparado para que las cooperativas saldaran la hipoteca. El modelo se hizo con el propósito de que las cooperativas rehipotecaran. Sin embargo, mi cooperativa y otras cooperativas, San Francisco, San Ignacio, Ciudad Universitaria, pues no tuvimos que caer en rehipoteca y ya casi todos unos ya están a punto, otros ya saldaron. Ahora vino el modelo de conversión. Si me quedo como cooperativa o me uno a un modelo horizontal, porque no había legislación para continuar siendo cooperativa. Así que nosotros tuvimos que legislar para proteger lo que conocíamos. Para mí es un modelo en valor hermoso. El que me conoce y me ha visitado en mi casa, que tengo compañeros aquí que han ido a mi casa está abierta. Mi casa está abierta 24/7. Yo llego y ahorita cuando llego voy para casa del vecino, abro el portón, me siento, ¿qué hay? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste de comida? Voy a la cocina. No fue algo post María, ha sido el valor de mi vida. A mí me enseñaron eso toda la vida. A mí me llama la presidenta de la Junta, mira, Sally, la fiesta de Halloween, ¿la puedes animar? Claro, ya son dados. Eso es algo que para mí yo lo tengo que hacer, no es un trabajo, es parte de vivir en comunidad. Voy por ahí, veo a una señora con la basura, ay, dame la basura, tranquila, yo te la llevo allá atrás. Normal, no es ser más o menos, es que pues, ella es mi vecina y yo la he visto toda la vida, ella me ha visto crecer y yo creo que es un poquito de que hemos perdido eso. Y el Estado, con todas sus legislaciones, han obligado a que las cooperativas se ciñan a modelos, ¿verdad?, que devengan a sus intereses particulares. Nosotros logramos quedarnos como cooperativa, fue bien cuesta arriba, requirió mucho proceso de educación, porque pues se sabe mucho del modelo horizontal, poco del modelo cooperativista. Y Amílcar hablaba de miedo, de estigmas, de los espejos de las otras personas. Entonces lo que la gente ve es que, pero es que aquello no ha funcionado, es que aquello ya cerró, ¿qué va a pasar con nosotros? ¿Vamos a poder vender? ¿No puedo vender? Mira, yo puedo vender mi apartamento es mío. Pero pues hay unos requisitos. La primera opción de compra tiene la cooperativa, porque hay que mantener una solidaridad, hay que mantener un filtro, que la gente que llegue aquí sepa vivir este modelo o se instruya o quiera ser parte de este modelo, de que lo que es tuyo es mío. Sí, yo soy dueña de mi apartamento, pero vivo con estos 236 socios titulares que somos dueños de la cancha, que todos somos dueños de la tiendita que va a abrir abajo, que todos somos dueños del centro comunal y que eso, ¿verdad?, tenemos que trabajar para eso. Pero sí, yo creo que el cooperativismo se puede rescatar. Los jóvenes pueden rescatar ese modelo. No estamos enseñando en la escuela pública el cooperativismo, solamente lo aplicamos en cooperativas de ahorro y crédito. Y todos los esfuerzos del curso de cooperativismo, que se da únicamente en cuarto año, un semestre, es dirigido a crear una cooperativa. Pues entonces el valor no es solamente a crear una cooperativa de ahorro y crédito, es que otras cosas yo puedo hacer, como yo puedo hacer una cooperativa de ahorro y crédito, pero como impulso a que la gente invierta ahí, a que sea algo solidario, común, ¿verdad?, verdaderamente en sociedad. Y para eso pienso. En esa parte, yo debo decir que nosotros estamos como que comenzando en esa línea. Y en el último que abrimos, como que ya eso está ahí.
Porque una vez tú empiezas como pequeño negocio de una manera a hacer transiciones, es bien difícil porque no tienes tanto dinero nunca. O sea, tú nunca tienes mucho dinero. Tú tienes lo suficiente y presupuestado. Imagínate, llevas 6 años haciéndolo de una manera y de momento te das cuenta que lo estás haciendo mal. ¿Qué es lo primero que tengo que cambiar? Lo que está afectando a mi cliente interno, que es mi compañero, que es mi hermano, que es esa persona que... Eso yo creo que, ¿verdad? Así nosotros lo hemos ido trabajando. Que tenemos todavía muchas cosas que mejorar, definitivo. Y quería compartir también que dentro de la cuestión de replicar, nosotros siempre nos cuestionábamos eso, esto no es replicable, no es replicable porque es que hace falta que la persona que tiene el corazón y crea así y no esté pensando en lucrarse, esté. Entonces, nosotros hemos ayudado ya a 10 coffee shop a abrir. Hasta Salinas llegamos, hay uno de los coffee shop, se llama Vida Coffee Shop. Vida, ¿lo conocen? Yanis, sí. Sí, el de Yanis. Pues, nos conocimos en ese proceso. Y para nosotros eso ha sido una cosa bien chula, ¿verdad? El tener la oportunidad de gente que tiene, decirle, mano, no compres esa máquina nueva. No. Mano, nosotros hacíamos en la planchita de 20 pesos 200 sándwiches. No gastes 2,000 en la plancha industrial. Arranque con lo que tiene. Que arranca. Que después, si se puede, tuvimos 3 años con la planchita de 20 pesos. Cuando se dañaba, Vete a Kmart, compra otra. En el medio del Roche. Literal, no es como que. Literal. No es como que. También es bien interesante que nosotros, al principio, cuando empezamos, nosotros pensábamos que las personas que trabajaban con nosotros iban a estar, pues tal vez unos meses, un año, y eso no ha sido así. Tenemos personas que llevan los 6 años con nosotros, y ahí entonces eso despierta en nosotros otro análisis. Decimos, espérate, nosotros le dimos, esta persona ahora tiene una carrera, pues entonces tiene que vivir de esto. Entonces despierta otros diálogos de pues vamos a, ¿cómo podemos hacer para que todos tengamos plan médico? ¿Cómo podemos hacer para que si nosotros queremos abrir otro coffee shop, pues mira, no lo abrimos nosotros porque nosotros queremos disfrutar nuestros hijos, pues mira, que lo abra Xavi, que es nuestro barista, y que sea su coffee shop. Y en eso entonces nosotros estamos trabajando ahora, y o sea que sí es replicable. Que hace 4 años atrás estábamos sentados en una mesa y decíamos, mano, es que no lo podemos replicar, porque este modelo, pues sí, estamos en ese proceso. Pregunta. Primero agradecerles, ¿verdad? Yo creo que ha sido bien valiosa la conversa, lo que han traído, sus experiencias, y un poco siguiendo lo que estabas trayendo de tu experiencia desde la niñez, ¿verdad? Y las cooperativas que veía, yo pensaba qué formas de economía solidaria yo he visto a lo largo de mi vida desde mi niñez, ¿verdad? Y de qué forma podemos mirar esas formas puertorriqueñas también, ¿verdad? Dentro de nuestra cultura, que están ahí y que tal vez no tienen esa identificación. El nombre de que esto es economía solidaria, pero eso es economía solidaria. Y yo pienso mucho en el trueque, porque pienso en mis tíos, en mis tías, en cuando sembraban en el patio y ese orgullo que les daba de dar esos mangos y dar los plátanos, ese trueque, ese intercambio, pensando en el otro y ese placer, ¿verdad? En dar de lo que tenemos y de lo que tiene nuestra tierra, los frutos que da nuestra tierra. Y entonces, eso es economía solidaria, ¿tú sabes? Y entonces, después pensaba en, ya más adelante, ¿verdad? Mi marido un día dice, yo quiero un piano, porque tenía un pianito así en casa y qué sé yo, y quería empezar a tomar clases. Y allá mami se fue y buscó en el periódico, se regala piano. Y yo, oye, que al otro día, y yo, Dios mío, esto es como algo del más allá.
Y allá fuimos y buscamos el piano y ahí no hubo un trueque, pero sí le dimos algo de chavitos, ¿verdad? Entonces pienso en lo que estás trayendo, de que se chavó la plancha de tostar el pan y necesito una tostada. Claro, había que resolver en el momento, había que salir. Sin embargo, puede haber diferentes formas de intercambiar y puede ser que, qué sé yo, que alguien tenga algo que no necesite y lo tiene allí porque no tenemos tantas cosas, tú sabes. Y entonces que haya como, como un intercambio o una noción de dónde buscar cuando uno necesita intercambio, incluso más allá de las cosas, sino intercambio de servicios que uno puede. Yo soy psicóloga social comunitaria, necesito un servicio, pues puedo dar X cantidad de horas y quiero entrar en ese intercambio. Y entonces se sale uno de la economía esta bancaria tradicional, que es lo que, ¿verdad?, capitalista, que es lo que queremos remirar y buscar otros modelos. Así que yo creo que está ahí, tal vez no tienen los nombres y apellidos y sería chévere, como en otra sesión, sería esa ronda de cómo ha estado la economía solidaria en nuestras vidas. Sí. Por un lado, cuando ustedes están hablando, yo siempre estoy pensando en esto, yo no soy tan especial, Colectivo ILE no es tan especial, hay mucha gente en el país que está haciendo trabajo bien bueno, tenemos que encontrarlo, es como que esta idea, romper un poco con esta idea de que somos tan excepcionales que no puede, y yo siempre he pensado que sí, que se puede replicar, pero ustedes han mencionado algo que para mí es bien importante dentro de los principios antirracistas y de la definición del campo de racismo cultural. Hay que romper con la cultura eurocéntrica que nos ha impuesto el individualismo, nos ha impuesto una medida de desarrollo que es cuán alejado tú estás de principios, ¿no?, de un punto original, porque ¿cuánto es suficiente? Tú estabas mencionando eso. ¿Cuánto es suficiente para nosotras vivir? ¿Es suficiente lo que te da para comprar la comida, lo que te da para pagar el carro, lo que te da para comprar la casa? ¿O siempre necesita un negocio producir más y más y más? Porque si eso es así, entonces va a ser bien difícil calibrarse con la solidaridad. Porque uno como lo piensa es, tengo que, mi ingreso tiene que ser mayor. Entonces, pues, esa definición de desarrollo yo creo que nos ha matado. Y entonces tú estabas hablando de nosotros mismos, tú sabes, cómo nosotros saboteamos nuestros propios procesos. Y es precisamente porque nosotros hemos recibido esa educación eurocéntrica que neutraliza lo mejor de nosotros. Pero está ahí todo el tiempo y uno lo ve, uno ve la buena voluntad de la gente. Lo vimos durante el huracán, pero lo habíamos visto antes. Nosotros lo habíamos visto antes. Nosotros sabemos que nuestra cultura produce cosas bellas. O sea que no todo es malo. A nivel diario, todo es malo. A nivel diario hay insultos para las puertorriqueñas y los puertorriqueños todos los días. Todos los días se nos llama incapacitados. Todos los días se nos llama ingobernables. Y yo creo que eso hay que cambiarlo. Porque de otra manera vamos a seguir. Hoy, por ejemplo, fue un día súper difícil, cualquiera no diría, ¿verdad? Pero para mí fue con la cuestión de los gallos, con las de las galleras, porque, o sea, nosotros nos tienen que imponer desde afuera ciertas cosas, o nosotros podemos, dado que se nos permita a nosotras tener una economía solidaria, dado que se nos permita a nosotros tener unos negocios justos, ¿podemos hacerlo? Yo creo que sí. Claro. No hay que esperar a que alguien venga a legislarlo porque sabemos que es lo contrario. Me decía una amiga, bueno, la imposición viene de los Estados Unidos y si no hubiera sido así, no hubiéramos tenido el derecho al aborto, pero yo digo, pero a mí me hubiera gustado que lo peleáramos para que nuestra dignidad y nuestro aprecio y nuestra estima estuvieran fuertes. Y yo creo que eso es lo que estamos haciendo de muchas maneras en este momento, peleándolos nosotros, para entonces tener el ánimo, la ánima que viene, la actitud espiritual para entonces poder confrontar los próximos retos. Pero si no tenemos ese cambio cultural y no sopesamos
cómo nuestra cabeza y nuestra psique ha sido invadida por ese pensamiento eurocéntrico. Cualquier cosa que creemos, si no la analizamos, puede llevarnos a de nuevo depender de esas estructuras que están ahí todo el tiempo. Nosotros hemos aprendido a que lo que queremos es lo que necesitamos. Y entonces esa es una confrontación continua que hay que hacer, ¿verdad? Porque si yo tengo hambre, pues un canto de pan y un poco de agua probablemente va a satisfacer mi necesidad de hambre, ¿verdad? Y lo estoy simplificando, es mucho más complejo que eso. Pero a nosotros, ¿qué nos han dicho? Que necesitamos 3 veces la cantidad que implica un vaso de agua y un canto de pan. Entonces nos han dicho, eso es lo que tú necesitas para satisfacer esa necesidad que algunos pueden llamar como básica, ¿verdad? Entonces eso hay que confrontarlo continuamente, porque eso nos pasa con la ropa, con los zapatos, con el carro, con la casa, con todo. ¿Lo quiero o realmente lo necesito? Porque desde ahí el capital se está nutriendo continuamente. Entonces la economía solidaria nos lleva a hacernos ese cuestionamiento, esa confrontación continua. Espérate, ¿para dónde vamos? ¿Qué queremos? ¿Qué es lo que vamos a apoyar? ¿Qué es lo que no vamos a apoyar? Ese es un trabajo personal que replica o que redunda en una transformación de los espacios de trabajo, de los espacios de vivienda, de los espacios de jangueo. Yo recuerdo, a mí me gusta tener muchas cosas. En mi casa se almacenaba de todo y de repente, de un tiempo para acá, y lo que cambió mi paradigma fue cuando Amaya entró a su escuela era ecoamigable, es ecoamigable. Y la maestra magistral, Kimi sabe, la maestra de preescolar de Amaya, fabulosa ella, se ganó un premio presidencial con Barack Obama por su proyecto de desarrollo sostenible en la escuela. Y para mí fue un choque, porque ella rehúsa todo. Los disfraces que los niños no usan, tráigalos que vamos a hacer un bazar de disfraces. Ok, vamos a llevar. Entonces, hacer que un niño de 4 años se desprenda de un disfraz, los que son padres aquí saben que eso es muy difícil. Que se desprenda de juguetes porque en la Navidad vamos a recibir más juguetes. Es bien difícil, pero se puede hacer. No es imposible y hay que romper unos paradigmas que establece el Estado, unas relaciones de poder que establece el Estado, y lo hacemos con nuestros niños. Ahí yo soy educadora, siempre voy a apostar a la educación, perdón, ¿verdad? Pero yo lo vivo todos los días con mi hija. Mi hija fue la que me enseñó a pensar en la huella ecológica. Mamá, hay que apagar la luz. Mamá, eso no puedes botar. Mamá, esa botella se puede usar otra vez. Mamá, vamos a hacer una manualidad. Que qué bueno que esta maestra influyó tanto en ella, que ella influyó en mí y yo a su vez estoy influyendo en otras personas. Yo recojo las botellas del gym al que voy. Busqué un zafacón de reciclaje, el trainer me dijo, trae un zafacón de reciclaje, yo lo voy a conseguir, tranquilo. Eso está, ¡boom! Aquí está. Y todas las semanas me llevo las botellas a reciclar, ¿verdad? Yo hago eso, no todos lo tenemos que hacer, pero el Estado aplicó una ley de bolsa para cobrártela. Esa es la realidad. No pensó en la ley de desarrollo sostenible que está. Es que hay que cobrarte 10 centavos, una peseta, 35 centavos, porque hay que lucrarnos por las bolsas, no por el ambiente. Así que, y punitivo, ¿no? Así que tenemos que ser intencionados en lo que queremos hacer, cómo lo queremos hacer, cómo vamos a llevar esa solidaridad, cómo voy a ayudar al de al lado, cómo vamos a hacer estas empresas, ¿verdad?, solidarias para que se dé. A mí me encanta el trueque. A mí me encanta el trueque y yo, después de María, cuando Raquel mencionó el privilegio, es una frase que uso todos los días con mis estudiantes. Tenemos miedo a perder el privilegio, porque somos hijos del privilegio. Entonces, unas amistades me invitaron a Utuado y ese día yo salí de la burbuja, porque yo tenía todo, aun cuando no había agua. Yo tenía agua 2 veces al día porque en mi condominio hay cisterna. Aun cuando no había luz, pues hay una planta que suple el pasillo y pues nos vamos al pasillo, ¿no? Y de repente ver que aquella gente no tiene puente, que una señora cruzó un río
para que le diéramos agua y pamper porque ya no tenía pañales para su hijo, me cambió la vida. Yo lo digo, me cambió la vida, me hizo comprender ser más solidaria, desarrollo sostenible. Nosotras, Amaya y yo, cuando se acerca la Navidad, sacamos los juguetes que sirven y se los damos a los vecinos. ¿Tú quieres esto? Toma, todo el que quiera. Si voy a sacar algo de mi casa, yo lo posteo en Facebook y el que me tiene en Facebook lo sabe, yo no lo vendo. Y puede estar bien bueno. Pues toma, si llegas hoy, te lo llevas. Tienes que llegar hoy es el día que se va, te lo llevas. Y tenemos que comenzar, si queremos y creemos en la economía solidaria, tenemos que impulsar esa educación. ¿De qué manera lo vamos a llevar a la escuela? ¿De qué manera lo vamos a llevar a los pequeños grupos? Los Boy Scouts hacen esas cosas y yo no conocía a los Boy Scouts y las Girl Scouts. Y Amaya no es, pero tiene muchas amigas que sí. Y de repente los niños tienen una forma de educarnos que tenemos que retomar esos pequeños grupos para instruir, rescatar y poder romper los paradigmas y las relaciones de poder del Estado para hacer la economía solidaria posible, para poder ir al mercado. Y si yo tengo en mi casa, en la finca que acabo de comprar con mis panas, tengo papaya, pues mira, yo quiero de esto. Tengo tantos libros de papaya que me puedo llevar de tu mesa, hacer pequeños mercados en nuestras viviendas, en nuestros lugares cercanos, para poder impulsarlo. Porque si seguimos pensando en todas las restricciones, entonces no va a pasar. El asunto es que desde ahí hay un precio que pagar, ¿verdad? El Estado impone una carga y la sociedad la impone también. Yo imagino que la Tequelate tiene que haber sufrido unas imposiciones desde el Estado y desde la misma comunidad. Si tienes el 40% de la gente dejó de ir porque se cambió la visión, ahí hay un precio que pagar, ¿verdad? Entonces es como desde el colectivo nos apoyamos para asumir ese precio, pero seguir para donde yo quiero ir. Que sea mi espejo, mi propio espejo, ¿verdad? Y no sea el modelo de la cafetería exitosa que está en Isla Verde, qué sé yo, ¿verdad? Es como, porque sí hay un precio que pagar. Cuando se tiene esa mirada, de forma colectiva y desde el Estado te van a imponer. Esa es la realidad, lo imponen. Pero es como desde el colectivo, desde los apoyos que nos podemos dar desde el colectivo, podemos seguir moviéndonos en la dirección que hemos escogido movernos. Y construir alternativas contestatarias al sistema, ¿verdad? Proyectos como este y proyectos a nivel nacional, hay montones. Y como nosotros y nosotras empezamos, ¿verdad? Más allá de hablarlo, apoyarlo. Y hay espacios, ¿verdad? Ahora que veo las compas aquí al frente, el mercado del hangar, ¿verdad? Es un espacio donde se está promoviendo la economía solidaria. Allí gente que produce, pone su mesa y en vez de que una vaya a un centro comercial donde esas grandes empresas no dejan nada aquí, sino se lo llevan todo para Estados Unidos, apoyemos el comercio local, porque nos toca a nosotros y nosotras, si queremos, ¿verdad?, transformar este sistema, pues empezar con la transformación de una misma. Y apoyo lo local, y en vez de irme a una grande empresa a comer en un restaurante, pues me voy a una cafetería local, me voy a tomar un café local. Si quiero regalarle unas pantallas a una amiga de cumpleaños, pues mira, voy a... Hay un montón, así que no las voy a mencionar porque después no me mencionaste bien. Hay muchas compañeras y compañeros, ¿verdad?, que hacen joyería artesanal, pues entonces consumirlo de aquí, comprarle algo de aquí. Pueden ir a Urbi a pie, que se janguea brutal en Cagua, en el país de Cagua. Así que hay montones, ¿verdad? El ejemplo comienza con una, ¿verdad?, y cambiando sus propios procesos y sus propios paradigmas y rompiendo con todo lo que nos han socializado, ¿verdad? Un sistema capitalista, colonial, patriarcal, racial, con todos estos elementos de opresión, como una empieza a deconstruir desde adentro hacia afuera y entonces empieza a crear espacios como estos. Y pensando así como las locas, yo creo que hace falta un mapeo de dónde está toda esta gente. Si yo me quiero comer...
en estos días, mira, te voy a contar este chiste, este ejemplo me encantó. En estos días abrieron una de estas tiendas de café malísima gringa en Mayagüez. No había una y abrieron una. Se unieron los comercios locales de café y crearon crearon una página. Si tú quieres tomarte un buen café en Mayagüez, puedes ir a Friends Café, puedes ir a Quilate, puedes ir al Love Shack, puedes ir a Cabra Tostá. Entonces, estos comerciantes locales empezaron a desarrollar redes. Sí hay gente que le gusta el café malo de ese espacio gringo, claro, porque es como, me tomo un café de 5 pesos, malísimo. Pero hay otra gente que dice, no, yo me voy a ir al comercio local. Entonces, como entre los mismos comerciantes de la zona y las comerciantes de la zona empiezan a crear redes y alianzas para sostener. Entonces, crear quizás un mapeo, tengo esa palabra bien mal. Hay que hablar bien con mal. la gerente general de María Fons, ¿verdad? Porque quizás puede haber un presupuesto para hacer un mapa. Permiso. Un mapeo de dónde están las empresas locales para que una diga, oye, yo me quiero comprar esto para regalarlo en Navidad a alguien. Pues que una sepa, mira, en Mayagüez, en Ponce, en San Juan, y que ese mecanismo de generar economía solidaria salga de aquí, de la gente. Eso es parte de alternativas concretas y reales. Y hay que mirar también. Mira, y te miré, ¿tú viste? Lo dije y te miré. Cuando se empezó todo el movimiento ecologista venía desde ahí, desde el consumo. Cómo un consumo responsable permite que yo tenga un principio de apoyo al ambiente, ¿verdad? Entonces sí se ha estado trayendo. Lo que pasa es que quizás esa es la parte más difícil de penetrar porque cala en lo más profundo en términos individuales. Y desde esa mente individualista, son mis chavos, yo voy a comprar lo que yo quiera. Entonces, ¿cómo tú transformas esa mirada? ¿Cómo tú transformas ese manejo ya personal, íntimo, doméstico, familiar? Yo pienso que esa es la parte más dura, más difícil. Sí. ¿Terminaste? Disculpa. Sí. A nosotros nos pasó que nos escribieron, porque pues está el Viernes Negro. Pues entonces, para que la gente compre local, yo no, ¿verdad? No es crítica, sino cómo nosotros vemos la cosa. Yo no quiero que gasten ni allá, ni que no gasten, porque es que están gastando sin necesidad, no hay necesidad de gastar. Yo no quiero que la gente salga corriendo el miércoles a mi negocio a gastar más. Para competir con lo que se gasta el viernes. Yo quiero que no gasten, yo quiero que gasten menos. Entonces, pues, pensando... Pero está excelente. Porque parte de lo que ha hecho ese día es cambiar la naturaleza de quienes somos. Cuando uno se ve o cuando uno ve a la gente en esas líneas, uno sabe que están siendo degradados como humanos. Y entonces eso tiene un costo, la degradación de estar en una línea desde el día anterior para pelear por algo, te está cambiando quién tú eres. Así que eso también tiene un resultado nefasto para nosotros. Hasta en nuestra decoración hemos implementado eso. O sea, sí ha sido un proceso bien largo que nos ha tomado años. Nosotros aprendimos de manera intencionada a vivir con poco. Y así hemos criado a nuestros hijos y tenemos como una comuna. Y lo que tiene Adrián, que es mi hijo, es de Eliel, que es el de Amílcar. Y si yo tengo comida, tú tienes comida. Y eso es lo que hemos creado en nuestra decoración, como les iba a decir. Al principio para mí fue un proceso duro porque yo tenía en mi mente que yo quiero esto, porque se va a ver así. Entonces Amílcar me busca el bioequivalente. Y ya ha llegado al punto en que yo digo, no, es que no lo necesitamos. Tenemos un sofá, pues chévere, ya.
Yo quería otro, pero no lo necesitamos. Pues entonces, y no cabe. Y eso mismo lo he llevado a mi casa. Las personas que me conocen saben que a mí, yo amo Marshalls, ¿verdad? Pero yo no voy, o sea, trato de no ir porque yo digo, lo necesito. Pues claro que no. Entonces, es bien, hay que empezar desde uno. Sí, que yo creo que nos queda pendiente quizás para discutir un día con tiempo lo de los intercambios, ¿verdad? Y lo de monedas alternativas en el mercado solidario, como que le podría citar a otra discusión, que estuviera atado también a las horas de voluntariado que todos los que estamos aquí le metemos a nuestras propias organizaciones, para que esas organizaciones se planteen en pagarnos en una moneda y esa moneda sirva con un valor en ese mercado solidario del que vamos a hacer el mapeo que nos planteamos aquí. Así que sigamos conversando en esa dirección. Una porque, aplicación. de verdad, todos los que estamos aquí, obviamente, que nos conocemos desde muchos lugares, pues merecemos recibir un pago por las horas que otorgamos en los distintos espacios. Y eso quizás podría ser una base de monedas para intercambiar en los sitios que cada cual, ¿verdad? Hay personas y hay personas que no Bitcoin. No, eso no. No, María, le vamos a escoger el nombre nosotros. Yo creo que es cuestión de hacerlo y ya, porque lo que pasa es que hay personas que cuando tú les presentas esa oportunidad dicen, ay, espérate, yo no había pensado en que podemos hacer un intercambio de servicios. O sea, por ejemplo, mi hijo necesitaba terapia ocupacional, yo no podía pagarla, pues entonces yo le digo a la terapista, come gratis el latte, pues entonces ella iba una vez a la semana por un año completo y le daba terapia a Adrián y comía gratis allí. Es cuestión de atreverse a simplemente no esperar a que esté tan estructurado, presentarle el concepto a alguien, porque no es algo que se habla. Así que no está presente, pero si tú le dices, mira, podemos hacer un intercambio, la inmensa mayoría de las personas que se lo hemos presentado dicen que sí. Sí. La compañera. Pregunta o aportación. Yo creo que hace falta darle continuidad al diálogo, definitivamente. Si fueran, ¿verdad? Pensando en el... ¿Ah? En pensando en los proyectos que queremos apoyar de ILE, ¿verdad? Y unas iniciativas que queremos apoyar, ¿qué recomendación ustedes le darían para empezar? Si ustedes me fueran a decir, ¿verdad? Yo sé que han hecho un resumen en términos de los principios y de en términos de lo que han traído, de la experiencia, etcétera. Pero para empezar, si yo fuera a empezar un proyecto, ¿cuál sería la primera recomendación que ustedes dirían que esto es imprescindible, que ustedes comiencen por ahí? Sobre todo también partiendo de esa experiencia que ustedes han tenido tan valiosa de ya tener ¿verdad? Un proyecto desde hace 6 años y entonces alguien que vaya a empezar, como lo han hecho ya, que han estado asesorando. Me imagino que también depende del tipo de proyecto, de empresa. Si ellas quisieran hacer un coffee shop. Eso sería maravilloso. Pero yo pienso que una cosa fundamental que a veces no hacemos, ¿verdad? Es mirar todos los modelos existentes y cuál se ajusta a nuestra idea, ¿verdad? De negocio. Antes de optar por la microempresa, que está bien, es mirar todo lo que está disponible y ver qué es lo que se ajusta realmente a nuestra idea. Si es una cooperativa, si es una empresa propiedad de trabajadores, si es una microempresa, hacia dónde me voy a dirigir. Y obviamente va a depender de lo que se quiera hacer, ¿verdad? Si es de servicio, si es de bien, o sea, qué es lo que... ¿Cómo resultó la experiencia? Tú trabajaste en Matria, ¿verdad que sí?
Porque ustedes tenían, yo sé que ya no trabajas ahí, pero sé que, por aclarar. sí, sé que puedes representar lo que fue la lucha de ustedes con las mujeres, porque ustedes le apoyaron distintas iniciativas que venían de la mujer, iniciativas creo que sofrito, no me acuerdo, pero bisutería, sofrito, y que salieron, se generaron unos proyectos de ahí. El problema mayor es el capital semilla, ¿verdad? Es el dinero que se necesita para arrancar. Y aquí pasa exactamente lo mismo que pasa en Bangladesh. Lo que se necesita es un microcrédito, porque para arrancar una microempresa, por ejemplo, pedir los permisos que se necesitan para una microempresa de bisutería, no llegan a 500 pesos, pero son 500 pesos que una mujer pobre de dulces labios no tiene. Entonces, aquí el problema que no hemos superado, las organizaciones no han superado, es el microcrédito, es el capital semilla, es poner unos pequeños dineros, unos pequeños préstamos o unos pequeños donativos para que arranquen. Cuando eso se supere, entonces vamos a hablar de microempresas. Yo tengo una experiencia reciente, que es lo que me pasó con Mónica. Yo solicité un microcrédito de la plataforma de Kiva para arrancar y poderle pagar a los colaboradores de la revista. Que yo creo que es un buen modelo y todo lo que yo repago, toda la gente que me dona recibe 2 pesos cada vez que repago. Pero sería interesante ver un modelo local o crear. Criollizar Kiva. Exacto. Ese modelo, porque de pronto tú dices, espérate, alguien me donó y está, yo no sé qué hacer con esos chavos. La experiencia en general del microcrédito es que la gente paga, Sí. que es otro mito que tenemos, ¿verdad? La gente no va a pagar, la gente va a coger un crédito de 500 pesos y no te lo va a devolver. Eso no es cierto. Sí. La gente paga su microcrédito. Sobre todo cuando sabe que detrás de yo pagar hay otra persona esperando para recibir. Otro buen conversatorio sería que se traiga compañeros y compañeras que han estado trabajando en los comedores sociales y que ahora, por ejemplo, el CAM de Cagua abrió Cocina Rebelde, ¿verdad? Como una experiencia de desarrollo económico también. Yo no conozco los detalles, ¿verdad?, del proceso del proyecto, pero sería bien bueno poder escuchar cómo surgió, cómo salió, porque inició como una cocina social para suplir una necesidad, pero no se quedó ahí. Se fue transformando en otros servicios, en el servicio de acupuntura, en el cine, o sea, se ha ido transformando, que es lo que ha pasado con Urbiapié, ¿verdad? Que inició como un proyecto pequeñito para suplir una necesidad o para dar unos apoyos y ahora hay un huerto, ahora hay una galería, ahora hay un proyecto, un pequeño teatro, y le ha dado vida al paseo Gautier Benítez, que estaba liquidado. Y es bien importante también, sí, que no existe un solo modelo, no podemos hablar de un modelo. Hay distintos modelos y se criollizan, depende de las necesidades. Yo creo que los modelos que se han estado desarrollando, porque hay gente desarrollando modelos, ¿verdad?, criollo, pero no se ha escrito esto, eso es lo otro, ¿verdad? No, hay gente que sí ha escrito sobre economía solidaria en Puerto Rico, sobre microcréditos, sobre incubación de microempresas, claro, eso se ha escrito, pero gente que lo está desarrollando como tal, yo pienso que eso también es un nicho de empezar a escribir y documentar todos estos modelos, porque hay elementos en común: solidaridad, justicia, equidad, cooperación. Esos elementos están ahí, aunque sean modelos distintos. Entonces, me parece, también la invitación es gente que está desarrollando procesos de economía solidaria, empezar a escribir y compartir experiencias para que sirva también de modelo con ese a otra gente. Pero en lo que hablas del país, voy a buscar agua. Pues el país posible. El país posible no se puede hacer así. Pues pueden ir allá y nos podemos reunir allá. Es en San Lorenzo. Es en San Lorenzo y son 23 cuerdas de terreno que compramos entre 20 personas.
después que compramos el terreno, nos asesoramos con el abogado de Casa Pueblo y ya lo convertimos en un fideicomiso. Entonces, cada persona dio $5,000. Y básicamente cómo funciona es como si tú entraras, o sea, se hereda, pero a la misma vez pues tienes que cumplir con un reglamento para poder permanecer allí y ser parte. O sea que tu membresía al club depende de cumplir, ¿verdad?, con las responsabilidades. Entonces ya se repartieron, solamente nos repartimos para vivienda, para el que desea hacer vivienda, 300 metros. Así que de los 23 escuelas se repartieron 600 metros. Esos son como una cuerda, 1 punto algo de cuerda, así que hay 22 cuerdas todavía, que entonces ese es para desarrollar la economía solidaria a través de sembrar. Yo estoy pensando trabajar permapicultura, otra gente pues tiene otras ideas, se presenta la idea al gobierno y entonces pues ahí no es que no hay mucho, o sea, es bastante ágil que el gobierno del país posible. Al gobierno del país posible. Sí. Gracias por la aclaración. Quería hacer la pregunta, ¿cómo nosotros hemos visto tanto en Puerto Rico, en todas las luchas, cómo cómo ustedes bregan? Porque hemos visto proyectos de ese tipo en el pasado, desde los 60, y cómo se controlan los egos descontrolados, los egos locos, ¿verdad? Y cómo ustedes logran armonizar, porque pues una cosa es lo conceptual, uno cree que gente de distintas ideas pueden coexistir. Una comunidad. Y como aspiración es cierto, pero llega un momento en que si tú no tienes los mismos principios, no hablas el mismo lenguaje, no tienes una identidad colectiva, los procesos se descarrilan. Mira, No ha pasado. No ha pasado. No ha pasado. No ha pasado, ¿no? Es que no. cuando hablaste de gobierno, como que de repente... Sí, pero lo que pasa es que todo el mundo pensó que estaba hablando del gobierno y básicamente cuando uno dice gobierno siempre enlaza a lo que nosotros conocemos como gobierno. La estructura Y entonces de pues esa estructura normalmente es frustrante porque no creemos en ella, porque lo que nos ha demostrado es que no funciona. Pero pues cuando no sigue el mismo formato que conocemos, pues entonces es distinto. Pero eso puede ocurrir porque estamos aquí. Es bueno anticipar. Entonces yo espero que no se convierta en el país imposible. No, pero las invito para que hay un río, cuando uno llega como a 5 minutos. El espacio tiene 2 ojos de agua y ya está conectada una bomba de agua que distribuye. En el huracán afectó. Hay un vagón con unos paneles solares. Y yo creo que la cuestión de los egos un poco se suaviza porque como hay tanto terreno para tú desarrollar el proyecto que tú quieras, tú no estás pensando que estás compitiendo. Yo creo que esa es la mayoría de las veces vienen por la cuestión de tú competir, que es mejor si el mío, el tuyo. De momento todo lo que ocurra es importante y es bueno porque hace que entonces se desarrolle mejor. Así que allí a la orden, poner la fecha y subimos para allá. Conectivil estaba, ¿verdad? Teníamos una fecha pendiente para la fiesta de Navidad en enero, así que Eso es un buen hablamos lugar. luego. Nos Y invitan. no hemos contestado la pregunta de cómo se empieza. Pues yo
Yo creo que básicamente es como que haciendo un análisis tuyo de qué yo puedo aportar, qué yo sé, qué yo hago. Y salir a la comunidad, ver las necesidades que hay, y eso lleva a otra cosa. Y cuando tú escuchas, espérate, esto está pasando aquí, empiezas a suplir esa necesidad, de momento empiezas a ver otras y otras y otras, y ahí se van formando lo que estaban hablando de los distintos modelos que hay y los que faltan por crearse. Yo creo que empieza de tú pensar qué yo puedo aportar. Yo soy psicóloga, pues entonces yo puedo ofrecer mi servicio, no sé, ir a tu comunidad donde tú estás. Así es que yo lo veo. No sé, mis compañeros y compañeras aquí. Se empieza con misma. Exacto. Pienso que de pronto en el hangar somos una economía solidaria feminista. Incluso ahora cuando preguntas de cómo se comienza, ¿verdad? No voy a hablar de lo que es el hangar para ya nos vamos, pero un poco es la necesidad, ¿verdad? Hablamos de la necesidad y qué recursos tenemos. Y pues nosotros somos una comuna colectiva, no sé ni qué somos bien, pero ¿verdad? Nos seguimos transformando por las necesidades. Pero es un mercado que surgió por la necesidad de que teníamos todo lo que era la comunidad queer que se estaba reuniendo en el hangar como un espacio seguro, ¿verdad? De dejarse sentir, de soltar, sentirnos, muchas cosas que se dan. Entonces, como teníamos muchos en nuestra misma alrededor, artistas, personas artesanos que cocinan, que hacen sus propios productos, pero no se sentían identificados ni seguros en llevar su mesa y su artículo o producto en otros tipos de mercado. Y es como decimos, wow, tenemos todo este espacio verde en medio de Santurce, ¿por qué no lo abrimos, verdad? Y que sea para todos. Y es la cuarta, ¿verdad? Es el cuarto mercado que tenemos, ya lo estamos acogiendo de forma mensual y nosotros no cobramos por la mesa. Siempre preguntamos si tienen, ¿verdad? Necesitan algún tipo de energía o algo para pasarle de las 1000 extensiones que tenemos y empates. Pero es proveer ese espacio seguro, ¿verdad? Y por eso estoy reflexionando en muchas cosas ahora en mi mente. Pero, ¿verdad? ¿Cómo es esa necesidad y ver qué tenemos para ofrecerlo? Y partir de ahí. Así que gracias por el espacio y pues puedan participar, ¿verdad? Y ver lo que es el hangar en Santurce, parte del mapeo en la aplicación que tenga. ¿Verdad? Y jugarnos un poco. Así que, agradecidos por haber estado aquí compartiendo con nosotros saberes, ¿verdad? Esas inquietudes, intereses de qué cosas podemos hacer. Yo creo que nos vamos con muchas ideas, ¿verdad? Desde Colectivile. Con más asignación de la que venimos, ¿verdad? Pero eso está chévere. Y nada, llevamos también un poco reflexionando entre nosotras y trabajando en qué va a pasar después de todos los calderos que llevamos haciendo desde marzo, que precisamente comenzamos aquí, los calderos, ¿verdad? Bueno, en Aguada y en Aguadilla. Pero es como que se cierra un ciclo, ¿verdad? De calderos, de escuchar las visiones de las mujeres en nuestras comunidades, de hacer juntes de saberes que hemos tenido también varios, y lo próximo es el Junte Nacional de Mujeres, que lo vamos a hacer el 9 de febrero en la Casa Dominicana, y estamos trabajando intensamente para eso, para ver de qué manera podemos apoyar, y yo creo que nos llevamos muy buenas ideas de este espacio. Antes de irnos, nos vamos a hacer una foto, porque siempre tenemos que terminar con una foto de todas y todos, y coman, porque no nos podemos llevar nada de lo que está allí. Hay agua de Jamaica, ensalada de grano, jamoncitos, quesitos, agua. Si acaso quedara alguna pregunta pendiente, déjenos saber, porque nosotros nos nutrimos de las preguntas, de las reflexiones, como que nos llevan a buen lugar. Así que si quedaron algunas cosas, yo como que vi la mano de usted en un momento arriba y después no. Sí, la pregunta era de los Pero principios, después, ¿verdad? Pero yo creo después, que sería chévere después. en la discusión del evento podemos compartir el documento que... Tengo varios documentos que les puedo... Sí, Nosotros pusimos lo que tú enviaste a Meneando el Caldero en el Sí. grupo, pero lo podemos ahora compartir en el grupo del evento. y lo mismo los demás información que ustedes tengan, pues podemos compartirla ahí con las fotos y
más adelante entonces está saliendo el audio completo del junte. Huelmo, gracias por siempre, ¿verdad? Documentar de manera pecosa. Que ahora debe necesitar editar esto. Esa es la parte que más te gusta. Gracias a ustedes.